la clase de relatividad de la categoría. Ya, empecemos con la hipótesis de Worf. Según él, el lenguaje es anterior al pensamiento. ¿Y cómo lo veía él? Es decir, nosotros pensamos y percibimos e interpretamos lo que percibimos del mundo exterior usando el lenguaje que hemos aprendido a nivel cultural. Es por eso que, a pesar de que nosotros percibimos el mundo a nuestra manera individualmente, el lenguaje aporta mucho de cómo interpretemos ese mundo. Son herramientas usadas para observar el mundo. Claro, nosotros, digámoslo de esta manera, la naturaleza siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la percepción de la naturaleza a través de la historia del hombre? Es decir, antes no se sabía lo que era un cerebro, antes solamente se conocían las diferencias en lo que podría ser una persona con respecto a cualquier animal, insecto, planta, ¿verdad? Y se utilizaba el lenguaje para poder describirlos. A medida que se mejoraba la interpretación de la fenomenología, aparecían nuevas palabras, ¿no? Palabras un poco más técnicas, las cuales al final querían detallar de manera más precisa la naturaleza, ¿no? Entonces, de esta manera, el lenguaje predetermina la manera de cómo nosotros pensamos, ¿no? Es decir, nosotros ya desde que nacemos o tenemos uso de razón, tenemos pensamientos dentro de la mente, pero estos pensamientos siguen una sintaxis utilizada del lenguaje que hemos aprendido de manera cultural. Después, la percepción del tiempo de una persona depende del número de tiempos verbales que tenga su lengua, eso es verdad. Es decir, para algunos nativos americanos más que nada, o también para otros, digamos, otras culturas no occidentales, la manera como se entendía el mundo era sin el tiempo, sin la consideración del tiempo. Entonces, ¿cómo lo vemos de esta manera? Nosotros cuando analizamos nuestra gramática vemos que tenemos un sujeto, un verbo y este verbo conjuga dependiendo del tiempo en el que se encuentra nuestro contexto, ¿no? Nuestra oración. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del verbo jugar, queremos verlo en el pasado, lo tomamos como jugamos, jugué. En el presente juego, en el futuro jugaré. Entonces, estos tiempos me ayudan están referentes a la cultura, puesto que nosotros definimos pasado, presente y futuro, pero hay otras lenguas, otras culturas, las que no le importa si ocurrió la acción en el pasado, si está ocurriendo en el presente o en el futuro, porque para empezar, para ellos el futuro es algo que no existe y se va creando, el futuro es el presente, ¿no? Y el pasado fue presente a su vez. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración de los Hopis, ¿no? Este pueblo Hopi americano, Norteamérica, donde tiene digamos, donde vamos a utilizar esta oración. Pokot Mosa Kukitat Guaya, que en sí, ¿qué es lo que significa? Observen cómo se estructura la oración. Dice perro, gato, muerde, huye. Entonces estamos observando la acción en el presente, no hay pasado ni futuro, solamente se da énfasis a la acción y a la persona o al objeto que recibe o que realiza la acción, ¿no? Y esto determina también, el lenguaje determina cómo es la cultura de esa población. Ya, entonces entramos al concepto de relatividad. No todos los humanos son guiados por la misma idea física, ¿no? Entonces, el lenguaje nos ayuda a organizar y con el lenguaje vamos aprendiendo, ¿ya? Utilizamos el lenguaje para aprender día a día qué es lo que ocurre fuera de nosotros mismos, ¿no? Nos enseña a decir mamá, papá, levántate, cállate, camina, juega. Tomamos con el lenguaje, nos enseñan a diferenciar el pasado, el presente, el futuro, las órdenes
digamos, cómo está estructurada nuestra sociedad. Y nosotros, a través de este lenguaje que hemos ido aprendiendo, sea limitado o no, encajamos la naturaleza a nuestro pensamiento. Es decir, nosotros le decimos planta porque ya ha sido un consenso llamar planta a aquello que vemos de color verde, que crece con hojas, está enraizado en el suelo, ¿verdad? Entonces, más allá, solamente lo conocemos como planta porque así nos han enseñado. Lo mismo sucede con los colores. Es decir, los colores nosotros le hemos dado el nombre a un espectro de reflejo de la luz visible, ¿verdad? Al final, lo que hacemos es encajar la naturaleza de acuerdo al lenguaje que hemos ido aprendiendo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a las personas que son digamos, no tienen la visión de colores más que la visión por degradé, de grises. Entonces, ¿cómo ellos pueden diferenciar los colores? ¿No? Entonces, mentalmente asigna cada color a un espectro de diferencia de luz-oscuridad, ¿verdad? O lo asignan dependiendo de la posición. Si ven en degradé de grises, en una escala de grises, un semáforo saben que la parte superior o la luz que se encienda en la parte superior es verde, en la parte del medio es ámbar y en la parte inferior es rojo, ¿no? Y le dan valores a cada uno de esos colores que ellos lo perciben de otra manera. Por eso este es el concepto de relatividad. ¿Qué nos decía Aristóteles? Aristóteles utilizaba tres categorías para observar el mundo, la naturaleza. Ya. Y las agrupó en tres, ¿no? La categoría de sustancia, donde se encuentra la materia y la fuerza, la de atributo, donde se encuentra la masa, es decir, qué es lo que yo puedo medir de la materia, y la de acción, aquello que me da energía. Ahora, vamos más adelante en el tiempo, en la historia, vienen las categorías absolutas de Kant. Kant ahora introduce lo que es el tiempo. Ya nosotros hemos visto el espacio, ¿no? En la época, digamos, del auge griego. Entonces, para Kant, estas categorías, la categoría de intuición es el espacio y el tiempo. Y la del intelecto es lo que yo puedo entender de la categoría de intuición, que es la sustancia y la causalidad, ¿no? La intuición le pertenece a la naturaleza y el intelecto es lo que yo interpreto de la naturaleza. Y al final, todo esto me sirve para abordar lo que es la mecánica clásica. La matemática griega o euclidiana, ¿qué hace? Es tomar un espacio bidimensional, ¿no? Las figuras geométricas. Luego con Newton aparece el tiempo. Pero al final todo esto de acá, todo este lenguaje que hemos ido aprendiendo de reconocer el espacio, diferenciar la materia, en reconocer también el tiempo, son recetas de la cultura. ¿No? No son intuitivos, nos lo han enseñado. Es alguien que ha dicho, mira, observo esto y le voy a poner este nombre. Y a este proceso es la sumatoria de esos pequeños procesos bajo, digamos, esta leyenda. Y la leyenda es el mismo humano que le ha colocado, ¿no? Para poder interpretar qué es lo que está haciendo. Al final nosotros creamos un modelo de lo que observamos en la naturaleza. ¿Cómo construimos una física sin los lineamientos del tiempo? Es llevando el tiempo al infinito, ¿no? Es como los hobbies, no tienen un presente, pasado, futuro. Simplemente todo es una línea, no es una línea recta, sino el tiempo es infinito. ¿Qué nos dan los lenguajes? Es la diversidad de sistemas lingüísticos, nos dan signos, ¿no? Que sirven para representar lo que nosotros estamos observando, que contribuyen a la reevaluación de conceptos científicos, ¿no? Imagínense que se descubre una nueva población que contiene una cultura específica y ellos tienen signos lingüísticos diferentes como observan la naturaleza. Estos signos lingüísticos
le permiten no solamente representar, entender, sino modificar la naturaleza, ¿no? Ya. Hemos visto cómo es que, de acuerdo a lo que es relatividad de las categorías, nosotros como organismos estamos influenciados por el lenguaje. Es el lenguaje que aprendemos de manera cultural, ¿no? Dependiendo de dónde hemos crecido, ¿ya? Ahora, ¿qué también ayuda, digamos, a interpretar lo que percibimos de la naturaleza? Es nuestra organización como sistemas biológicos. Entonces aquí ya no vemos, se cambia de lo que es determinismo a probabilidades, ¿no? ¿Cómo es que nosotros sensamos la naturaleza? Ya hemos visto los factores culturales que vienen a ser el lenguaje, ahora vamos a estudiar los factores biológicos. Por ejemplo, acá tenemos este sistema que es el paramecium. Este paramecium recibe un estímulo que viene a ser mientras está, digamos, nadando, moviéndose, eh, logra sensar que ya no hay pase. Entonces, la respuesta ocasionada es girar y seguir con su movimiento. Eh, el estímulo recepciona, digamos, señales térmicas, químicas, todo lo que esté en el entorno y pasa por un sistema de control que ya vimos en el caso de retroalimentación, mientras que el efector, es decir, el sistema de control envía una señal efectora que se traduce en este caso para el paramecium en el escape, ¿no? Entonces observamos también, ustedes ven, ese paramecium golpea algo que viene a ser, parece otro sistema y inmediatamente cambia de dirección, ¿no? Estímulo-respuesta. Sentí algo y mi respuesta es cambiar de dirección porque tal vez acá no puede ver, ¿no? Este paramecium tiene, digamos, receptores en todo lo que es su límite que le permite sensar. Entonces, esta organización interna de este sistema llamado paramecium solamente tiene eh, la organización indispensable para poder sobrevivir, es decir, no necesita ojos, boca, bueno, sí, tiene una especie de, se abre como una pequeña boquita para introducir, digamos, sus alimentos, pero como ustedes podrán darse cuenta, no es muy sofisticado, ¿no? Y tiene lo mínimo necesario para poder subsistir, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este organismo, él sensa la naturaleza de otra manera, ¿no? Solamente esas señales que le indican que puede que haya peligro o no, ¿no? Dónde está el alimento, hacia qué lugar se puede dirigir, qué podría ser obstáculos. No puede diferenciar entre un enemigo, como pueden ver, piensa que es una pared y huye, ¿no? Acá lo ven. Piensa que es una pared y cambia de dirección porque la señal solamente le dice que hay algo más ahí. ¿Ok? Entonces, los organismos dependen también de su estructura fisiológica para poder interpretar la naturaleza. Ahora, vamos a ver cómo es la diferencia de este orden interno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la visión de una persona y un perro. Para empezar, nosotros tenemos una visión de 140 grados que podemos observar más o menos en este ángulo. En cambio, el perro por la posición de sus ojos, nosotros tenemos los ojos posicionados 180 grados uno relativo al otro. En cambio, en este caso, si se dan cuenta, la visión que se permite, digamos, clara, nítida, es de 60 grados. Y luego tenemos una visión un poco más espacial que nos ayuda con los reflejos, que es de 150 en el caso del perro y nosotros se extiende un poquito a 170 grados, ¿no? Si se dan cuenta cómo funciona. Luego, tenemos otra clase de diferencia, no solamente en la posición, digamos, de los ojos, que es también parte del nivel organizacional de los sistemas biológicos, sino también tenemos una diferencia en la estructura interna de los ojos, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense el espectro de luz que nosotros como humanos podemos percibir, a diferencia de los canes. ¿Cuál es su visión?
¿no? No contienen o no pueden percibir el espectro o, digamos, la longitud de onda del color rojo, por ejemplo, ¿no? Se pierde, el verde tampoco, ¿ya? Y esto se debe la, a que nosotros poseemos, por ejemplo, los conos que nos permiten ver los colores y los bastones, estos dos son células. Los bastones nos permiten diferenciar en una escala de grises, ¿no? Y estas son las diferencias internamente que podemos distinguir entre un perro y un ser humano, ¿no? Entonces ustedes ven cómo es que percibe la naturaleza. ¿Ya? Otro ejemplo es la mosca. Cada uno de estos pequeños puntitos es un ojo, ¿no? Su sistema de visión es superficial, y observen cómo es que ellos perciben, dónde tienen una percepción casi clara y lo demás le ayuda a tener buenos reflejos y escapar del peligro, ¿ya? Son dos características. Bueno, acá es X, es como yo lo observo desde afuera y cómo se observa desde adentro, ¿no? Cómo observa la mosca. Ahora, sigamos con el estímulo-respuesta, es decir, cada organismo percibe la naturaleza dependiendo qué es lo que necesita de la naturaleza. Entonces le da importancia a ciertas cosas y a otras no, ¿no? Y eso también depende de su sistema interno. Por ejemplo, tenemos a una garrapata que lo que hace esta garrapata es sentir el ácido butírico que los mamíferos producen. Una vez que siente ese ácido butírico, se direcciona y salta hacia la fuente, ¿no? Luego, una vez que salta, percibe temperatura. Imagínense que saltó y cayó en una piedra. Si la temperatura no es la temperatura corporal normal de un mamífero, va a seguir su camino buscando el ácido butírico. Pero si encuentra que la temperatura es aproximadamente 37, entonces se va a quedar ahí. Entonces, una vez que ha sensado que sí está en el lugar correcto, empieza a chupar la sangre, succiona, si se dan cuenta. Entonces es estímulo-respuesta para cada acción que vaya a tomar, ¿no? No le importa, como ven, no tiene ojos o unos ojos que le permitan delimitar o distinguir qué es lo que está a su alrededor. No le importan los colores. No le importa tener, digamos, gusto. Lo que le importa es cómo va a conseguir su alimento, cómo puede sobrevivir. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, cada sistema biológico interpreta la naturaleza a su medida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver que a veces tenemos una falsa interpretación? Cuando nuestro sistema interno se ve afectado por alguna parte del entorno directamente. Por ejemplo, con estos honguitos se acordarán de los pitufos. Los pitufos no solamente salieron de la creación de una mente brillante, una mente, digamos, creativa, sino que al consumir una clase de hongos, la persona comienza a ver alucinaciones y una de estas alucinaciones es observar todo de proporciones, digamos, si era un elefante lo pueden observar chiquito y cosas así. Y aparte la coloración azul en todo, ¿no? Y se cree que la persona que creó a los pitufos tuvo este efecto después de consumir esta clase de hongos. Ahora, nosotros al querer observar, al querer tener o al tener contacto con la naturaleza, también la estamos modificando. Imagínense que ustedes sacan una muestra de agua y la colocan al microscopio. En el microscopio ustedes colocan una fuente de luz y esta fuente de luz está incidiendo directamente sobre la muestra, que normalmente no lo estaría. Entonces ahí yo lo estoy modificando y no estoy observando tal cual la naturaleza, ¿no? Estoy observando un efecto de lo que sucede bajo estas condiciones. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos eh, nuestro entorno. Lo mismo ocurre acá. Nosotros para estudiar bacterias las teñimos, pero esta tinción no es simplemente que adopten el color, sino que lo que hacemos es fijar a las bacterias en una superficie y lo hacemos mediante uso de calor. Entonces lo que estamos viendo acá son bacterias muertas, es decir, que han fijado el color, ¿no? Vemos acá células
de macrófago y tenemos bacterias. ¿Ya? Estamos modificando. ¿Ya? Estamos modificando el entorno porque no podemos percibirlo a simple vista con nuestros sentidos. De la misma manera, si queremos estudiar, digamos, la estructura, metabolismo dentro de una célula, tomando como primer paso el estudio de las proteínas, cuando nosotros extraemos las proteínas, las estamos extrayendo, estamos rompiendo la célula y le estamos quitando todas las condiciones que en la célula lo mantenían activo, ¿no? Ya no vamos a tener el mismo plegamiento una vez que las hemos extraído de estas proteínas, sino que tenemos que añadirle sales, solutos, para que mantengan su plegamiento, que simule lo que había dentro de la célula, ¿no? Nosotros tenemos una aproximación de lo que sería normalmente su función dentro de una célula. Se dan cuenta cómo nosotros al final estamos modificando para poder entender la naturaleza, y lo que estamos entendiendo no necesariamente, y estaríamos lejos de saber si es exactamente lo que sucede, ¿no? Ahora, otro ejemplo es que, por ejemplo, los humanos, para percibir el movimiento continuo, tiene un instante equivale a 18 segundos, ¿no? ¿Y esto cómo lo hicieron? Lo descubrieron a través de la cinematografía. 18 imágenes por segundo me da el sentido de continuidad. Entonces, también, no solamente lo que observamos, sino el tiempo-espacio depende de nuestra organización como sistema. Una cosa es, percibimos la realidad, pero la interpretamos según sea nuestro sistema, nuestra organización interna, ¿no? Acá hay ejemplo. El pez luchador, es decir, le colocan como experimento un espejo y después de 30 segundos recién se reconoce y empieza a atacar el espejo, ¿no? Tampoco es que se reconozca a sí mismo. Acuérdense que ellos no tienen el sentido cultural que nosotros, no saben lo que es un espejo. Lo que están observando es un individuo que tiene cierta forma y que está al frente de ellos, ¿no? Entonces lo atacan. No tienen ese reconocimiento facial que nosotros para distinguir a otros individuos. Tal vez lo tengan para su especie, tal vez no. Pero lo curioso de este pez luchador es que recién después de 30 segundos reconoce otra entidad a través del espejo y empieza a atacarlo, ¿no? Entonces es una percepción lenta. En cambio, en este caracol, cuando la rama vibra 4 veces, aún lo siente en reposo. Una percepción un poco más rápida, ¿no? Y es por eso que se puede mantener y sigue digamos, el vaivén de estas ramas. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra organización interna, cómo es nuestra fisiología y cómo nuestra organización interna interpreta a través de nuestros sentidos lo que ocurre fuera, en el entorno, ¿no? Nosotros mismos, como seres humanos, funcionamos distintos dependiendo, estamos hablando del tiempo, dependiendo de la hora del día, ¿no? Una de las proteínas que, digamos, está cronometrizada es la melatonina, ¿no? Dependiendo de su concentración, de su expresión, podemos saber en qué hora del día estamos, ¿no? Y tenemos horas específicas para, por ejemplo, la máxima alerta se da a las 10 de la mañana, es donde ustedes van a captar mejor las cosas. Después la mejor coordinación es a las 2:30 de la tarde. Y cuando quieren bailar y tienen pies izquierdos, traten de bailar a las 2:30 de la tarde. Ahí es donde van a tener mejor coordinación. La reacción más rápida en el tiempo lo van a tener 3:30. Es decir, si quieren correr, mejorar una marca, háganlo a esta hora, ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense acá, la temperatura más baja del cuerpo se da a las 4:30 de la mañana, ¿no? Ustedes normalmente a esa hora sienten más frío y eso es porque
aparte de lo que baja la temperatura en la madrugada, nosotros también tendemos a estar en el rango mínimo de temperatura, ¿ya? Bueno, y por último, siguiendo con la relatividad cultural, dentro de las categorías, seguimos con Word, que dice que la dependencia de las categorías con respecto a factores lingüísticos es parte de una concepción general del relativismo cultural. Aquí tenemos ejemplo de tres tipos de pintura, cada uno con una, digamos, función distinta o una percepción distinta de lo que se observa en el entorno, ¿no? Y cada uno puede ser considerado como arte. No es que estas personas no tuviesen la capacidad de dibujar tal cual, tipo una fotografía. Simplemente que para ese entonces ese tipo de dibujo era más que suficiente para expresar algo. En el primer caso, en la pintura rupestre, era para dejar una línea cronológica y de eventos cerca de la zona donde, digamos, se establecían, ¿no? Acuérdense que ellos eran nómades. Ya, entonces esta pintura tiene más un aspecto funcional que un aspecto artístico. Ahora nosotros lo tomamos como aspecto artístico. O simplemente no todos, digamos, los individuos dentro de esa sociedad nómade tenían la capacidad o la necesidad de hacer. Simplemente algunos se encargaban de plasmar los sucesos del día a día. En ese otro caso, con respecto al impresionismo también, no creo que estas personas no hayan tenido la capacidad de dibujar el entorno, la naturaleza tal cual. Bueno, saben que nosotros como las percibimos es como tenemos una limitante en la percepción y asimismo tenemos una limitante en lo que es la interpretación, ¿no? De los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, lo que esta persona quiso expresar depende bastante cómo es que no solamente percibió, sino cómo interpretó, ¿no? Cómo fue, digamos, implementó parte de sus sentimientos, emociones, sus vivencias dentro de lo que él quería representar en esta pintura, ¿no? Y estamos viendo la parte emocional de la persona. Lo mismo sucede con el cubismo. No es que la persona viera distorsión en otras personas, sino que era más bien para enviar un mensaje. Acuérdense cómo el cubismo retrata a personas aristocráticas y les da una visión de que de por sí internamente están distorsionadas, ¿no? No ven el día a día, el común sobre el resto de las personas, y eso es lo que ellos quisieron dejar, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la expresión no es solamente parte del lenguaje, ¿no? Lo que se enseña, lo que se pudo haber enseñado, parte de la fisiología, cómo nosotros percibimos e interpretamos el entorno. También tiene una parte emocional del tiempo, de la cultura. Entonces, la intención del arte no es consecuencia de la falta de habilidades o recursos. Es la expresión, cada uno expresa de manera analítica y diferente. Por ejemplo, acá tenemos a Yayoi Kusama, es una persona que sufre de esquizofrenia y ella representa mediante su arte qué es lo que observa del mundo, ¿no? Observa el mundo con colores llamativos y con estos puntos, ¿no? Y esto es porque de por sí ya tenemos que tiene una enfermedad esquizofrénica que ataca al sistema nervioso, pero también la interpretación que le da, ¿no? La parte emocional de los colores. La esquizofrenia no te da colores vivos, o el común de síntomas no es este, sino que cambia la percepción de lo que ocurre en su entorno, ¿ya? Y ella lo interpretó de esta manera. Eh, por Spengler nos damos cuenta que incluso el lenguaje, que es el lenguaje matemático, es diferente dependiendo de las culturas, como pueden observar el abaco, el quipu y hasta el método japonés de multiplicación, ¿no? Las fórmulas matemáticas como tales son portadoras de necesidad lógica.
Es decir, necesitamos, nosotros como humanos tenemos la necesidad de contar, de realizar operaciones para poder entender los fenómenos naturales. Pero su interpretación visualizable que les da sentido, de cómo nosotros obtenemos esa información de la naturaleza, es una expresión del alma de la civilización que las creó, ¿no? ¿Por qué el quipu? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué son los nudos? ¿Y por qué esa base de tejido? En este caso, ¿por qué esa base de estas bolitas uno después de otro para contar? Y si sirve. En el caso del método japonés también, ¿por qué? ¿No? Está muy enraizado con la cultura. Entonces las limitaciones en la percepción, estas limitaciones son causadas por los símbolos lingüísticos con los que nosotros podemos expresarlos, ¿no? Como ven, esta mesa tiene diferentes formas de observar y analizar. Para un físico es un agregado de neutrones, protones y electrones. Para el químico es un revoltijo de compuestos orgánicos. Para el biólogo un complejo de células leñosas. Para el historiador de arte un objeto barroco. Para el economista un bien de valor determinado. Como ven, cada uno de estas personas tiene en su haber tecnicismos, que es parte, no digamos de su cultura, sino parte de su nivel instructivo. Entonces, incluso nosotros la diferencia de cómo ve un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial, un médico, un biólogo, un profesor, a los fenómenos de la naturaleza, depende de cómo ha sido instruido, educado, ¿no? Es decir, cada uno percibe la naturaleza no solamente de la parte fisiológica, sino cómo la está entendiendo, ¿no? Utilizando estos símbolos lingüísticos, que son partes técnicas también. Y de la perspectiva, la visión perspectiva es, yo observo, hay un estímulo y igual tengo una respuesta. Por ejemplo, para Platón, Descartes y Kant, el hombre era simple espectador, es decir, que nosotros solamente con el hecho de mirar no estamos modificando el entorno. Sin embargo, eso no es cierto, ¿no? Nosotros estamos modificando el entorno. Nuestra sola presencia modifica la naturaleza. Entonces, hay estímulos y respuestas por parte de la naturaleza y por parte de lo que nosotros podemos percibir e interpretar. Es decir, para este esquimal hay 30 palabras para diferenciar la nieve, porque vive en este entorno, entonces es importante diferenciar cada tipo de nieve y cómo lo puede utilizar. Para él no es necesario saber todas las marcas de los autos porque no son parte de su entorno, ¿no? Entonces, estas, como digo, las palabras que uno crea, las palabras que son eh, producto de la cultura, tiene que ver con el entorno. Es decir, qué es lo que interesa en este momento poder analizar, poder describir qué son los fenómenos cerca, de los cuales nosotros podemos obtener esa materia y energía para poder subsistir como sistemas. La experiencia debe corresponder en cierto modo a la realidad. La partícula última de la física no son o no es una realidad metafísica detrás de la observación. Son una expansión de lo que observamos con nuestros sentidos naturales gracias a la introducción de órganos artificiales adecuados. Es decir, nosotros podemos observar esas partes muy detalladas, muy precisas en un nivel más nanoscópico, no es gracias a nuestros sentidos, sino gracias a la utilización de artefactos que nos sirven para poder observar la naturaleza. A eso se refiere. Y por último, la ocupación más importante de la ciencia natural es verificar sus hallazgos por caminos independientes unos de otros, que no se comprometan ni sean arbitrarios, ¿no? Lo que se quiere es que llegar a un verdadero entendimiento de la naturaleza. Y esto se necesita atacarlo desde diferentes puntos de vista.